eso sube todos los precios. Las cadenas de suministro. Ya no van a poder navegar muchos barcos. Porque si antes se habían atrasado y ahora con esto, entonces la mayoría de productos va a subir de precio. Muchos ya no van a venir, ya están hablando de materia prima. Es que en las empresas ya no van a ver, ya no van a llegar. Recordémonos que Ucrania es un país productor de hierro, de níquel, de cobre, de muchos productos. Y en muchas empresas se produce eso. Los envases, el petróleo, que ahí se genera. Así es que hay que irse preparando si usted tiene cómo abastecerse. Hay que ir comprando lo que no se arruina. El jabón no se arruina. El papel higiénico tampoco. Hay muchas cosas que se pueden comprar y no se arruinan. Pueden durar 6 meses, 1 año. Y hay que estar preparados, pero sobre todo confiando en Dios, ¿verdad? Que Él nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque ya muchos gobernantes están hablando ya de un nuevo orden mundial. Se puede decir que Cristo ya se puede hacer. No sabemos en este momento porque Cristo no ha avisado qué fecha, ¿verdad? Puede ser hoy, mañana o no sé cuánto puede tardar. Pero hay que estar siempre atentos a la palabra y por eso es que digo que no hay que olvidarse de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es amor y nos ama y por eso puede venir por su pueblo. Vamos al estudio de esta noche en capítulo 16 del libro de Hechos. Ahí estamos meditando. Vamos a leer del versículo 16 al 24. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 16, versículos de 16 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando de las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Te pido, Señor, que toques esa mente, esos corazones, Señor, para que estén receptivos a esa palabra que usted quiere hablar a través de este inútil siervo. Señor, en el nombre de Jesús, habla a cada uno de mis hermanos, Señor. Que sea usted edificando sus vidas con su palabra, bendito Dios. Y ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, vamos a pedir a los niños ahí que no estén jugando, ¿verdad? Vamos a poner atención al mensaje, porque Dios quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a iniciar hablando de cómo el apóstol Pablo venía predicando el Evangelio desde el principio. Desde que él se convirtió, comenzó a predicar el Evangelio. Así es que hablamos anteriormente que el apóstol Pablo había hablado a unas mujeres que habían llegado a una sinagoga.
Así es que en esa sinagoga habían llegado más mujeres que hombres, dijimos. Y el apóstol Pablo les predicó la palabra. Muchas mujeres no eran judías, no conocían la palabra, la mayoría era gentil. Y entre ellas había una mujer que se llamaba Lidia. Y Dios obró a través de ella, porque ella se convirtió al evangelio y puso atención a la palabra que el apóstol Pablo había hablado. Incluso se bautizó confirmando su fe. Sabemos que para eso es el bautismo, para confirmar la fe del creyente. ¿Por qué? Porque allí a usted, cuando se bautiza o nos bautizamos, damos testimonio público de que hemos recibido a Cristo, de que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador. Así es que esta mujer, cuando recibió a Cristo y se bautizó, llamó a los discípulos y les dijo de que si había realmente hallado gracia en ella y que Dios confirmaba su fe, se quedaran en la casa de ella. Ella los quería hospedar, porque ella sentía el deseo de servir en algo a nuestro Dios. Usted y yo debemos de sentir ese deseo siempre, no solo un momento, sino en nuestra vida debe de estar ese deseo de estar sirviendo constantemente al Señor, porque eso agrada a Dios. Porque las cosas que hacemos para agradar a Dios, Dios las recibe. Pero si usted y yo recibimos o hacemos cosas que no agradan a Dios, Dios no se va a agradar de nosotros. No va a haber bendición. Pero como queremos bendición, tenemos que agradarle a Él primero. Porque así se recibe bendición sirviéndole. Así que el apóstol Pablo venía y seguía predicando, que es el mandato que Jesús le había dado. Y ahora vamos a ver de cómo le aparece una adivina. Pero esta mujer no viene adivinando por querer agradar a Dios, ni por ella misma, sino que ella es mandada por alguien. Por eso dice que generaba ganancias a sus amos. Claro, sus amos, al ver que esta mujer ya no podía adivinar porque el espíritu diabólico había salido, se enojaron y volvieron a maltratar al apóstol Pablo y a todos los que estaban predicando. Así que iniciemos ahí, versículo 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, iban a hacer la obra de Dios. Usted y yo servimos a un Dios vivo. Cuando usted se somete a Dios, el enemigo lo va a querer detener. Dice aquí que el apóstol Pablo iban a la oración, pero dice que nos salió al encuentro una mujer o una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Entonces el enemigo ahí estaba. No sé en qué área de su vida usted puede servir a Dios, y el enemigo, al darse cuenta que usted va a servir a Dios, lo va a detener. ¿Por qué no le parece a él la adoración a Dios? Porque él necesita adoración. Él gana almas, al igual que los cristianos ganamos almas para Cristo. Por eso, con los que hacen pactos con el diablo les pide cuentas, les pide almas. Yo les doy esto, pero ustedes me van a entregar algo. Y es el alma. Y si no me lo traen, es su alma. Ahí les quita la vida. Así obra Satanás. Porque mal paga el diablo a quien bien le sirve. Así es que dice allí que ellos iban a predicar la palabra, iban a la oración, cuando salió al encuentro esta mujer con espíritu de adivinación, la cual dice daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, ¿cómo ganaba la mujer el pan de cada día? Adivinando. Pero era una comisión que le daban a ella por adivinar. La ganancia era para los amos, dice ella. Así que muchas veces hay gente que trabaja de esa forma, adivinando. Y muchos visitan esos lugares, incluso cristianos. Van a esos lugares porque ya perdieron la fe en Cristo. Y entonces se van para esos lugares y efectivamente van a gastar algo, no va a ser de choque.
Nadie va a trabajar de choto en este mundo. El único que obra de choto y de pura gracia nos salvó es Jesús. Por eso usted debe de creer en Él. Debe de creer que Él es el que va a hacer la obra en su vida y en la mía. Pero ya dijimos que no va a obrar si usted no quiere agradar. Así que esta mujer dice que daba gran ganancia y iba persiguiéndolos en la oración y gritando. Dice el versículo 17. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces. Ahí está donde dice que iba gritando. Daba grandes voces. Iba gritando, no iba hablando despacito, sino que dice que iba diciendo que estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y muchos le creían. Y muchos decían, esta mujer sabe. Entonces es fácil equivocarse. ¿Por qué? Porque el enemigo así se viste como ángel de luz. Así puede engañar a cualquiera, incluso cristiano. Y esta mujer iba diciendo y adivinando, y así muchos colaboraban con ella. Y por eso dice allí que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Era efectivamente lo que el apóstol Pablo y los demás discípulos iban haciendo, anunciar el evangelio de salvación al mundo gentil. Y esta mujer iba como repitiendo, pero el apóstol Pablo le aburrió la bulla. Muchas veces los gritos aburren. Por eso es que el apóstol Pablo dice que le molestó, porque aquí dice que iba gritando, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, en ese punto, muchos pueden decir, el Espíritu Santo la usó para decir de que estaba predicando y que anunciaba en el Evangelio. Conocía a esos hombres. No, es que el diablo conoce. Y tiembla también, dice, cuando escucha el nombre de Jesús. Tiene temor. ¿Por qué? Porque Él estuvo ya cerca de ti. Él fue un ángel de luz. Por eso se llamaba Luzbel. Así es que, por eso, esta mujer disfrazada de ángel, anunciando el Evangelio, diciendo que estos hombres sí anunciaban la salvación de Cristo, o el camino de salvación. Pero el Espíritu Santo sabe discernir la presencia del enemigo. Y cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, reconocemos qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. El apóstol Pablo iba caminando y entendió que el que iba ahí era el diablo, era el enemigo. Entonces, ¿qué hizo? Reprenderlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted cuando el enemigo le sale? No lo va a llamar malo. Véngase mal. Muchas veces así hacemos, le damos más espacio. Entonces, el apóstol Pablo lo reprendió. Dice ahí, versículo 18. Y esto, dice, lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. ¿A cuál espíritu? Al espíritu de adivinación, al espíritu del diablo. Ese estaba obrando en esa mujer. Esa mujer estaba endemoniada. Y dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. No le agradó al apóstol Pablo, porque dijimos que él conoció el espíritu que esa mujer llevaba. Entonces dice, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de él. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted con el enemigo? Ordenarle, pero en el nombre de Jesús, no en el nombre del hombre. En el nombre de Jesucristo, dice ahí, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de él. Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué salió en aquella misma hora? Porque había poder. Porque estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. La presencia de Dios estaba con él. Y por eso dice que salió en aquel mismo momento. Eso es lo que dice ahí. Y salió en aquella misma hora. No estuvo esperando tiempo. El diablo salió inmediatamente. Porque tuvo temor. Vámonos allá a Lucas 4:41.
4:41 de Lucas. ¿Qué dice? Ajá, dice de que Jesús sanó a muchos enfermos, entre ellos endemoniados. Y dice que también sacaba a los demonios, ¿verdad? Y dice que muchos iban dando voces, así es que ahí está confirmando que los que daban esas voces eran los espíritus satánicos. Por eso que dice que Jesús, dice, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Otros engañadores, disfrazándose de ángel de luz, diciéndole, eres el Hijo de Dios, te conocemos, claro, lo conocemos. Todos lo conocen, y todos lo conocemos. Pero los demonios también tiemblan. Dice allí, pero él, dice, lo reprendía, entonces no le daba cabida. ¿Por qué le vamos a dar cabida a nosotros? No le tenemos que dar lugar al diablo, dice la palabra. No deis lugar al diablo. Dice, tú eres el Hijo de Dios, le dijeron los demonios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar. Entonces, es lo que tenemos que hacer, reprenderlos y no darles lugar, no dejarlos hablar. ¿Por qué? Porque ellos ocupan un espacio en nuestra vida y van quitándole el espacio a Cristo. Porque sabían, dice, que Él era el Cristo, le conocían, ¿verdad? Así es que nadie puede decir que no conoce a Cristo. Si hasta los demonios lo conocen, ahora nosotros. Y si lo conocemos, dijimos que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Así es que Jesús reprendía a los demonios. El apóstol Pablo hizo lo mismo. No le dio lugar a que hablara. Esta mujer me está aburriendo, está hablando cosas que no debe de hablar. Y por eso dice que en ese mismo instante la reprendió. ¿Por qué? Porque así nos enseña Jesús a través de su palabra. Entonces la reprendió y salió en aquella misma hora. Lo mismo Jesús hacía. Regresemos a Hechos. Capítulo 16 de Hechos. Vamos en el versículo 18. Entonces, perdón, estamos en el 18, ¿verdad? Ah, el 19, ¿verdad? Y para ver si estaban en la jugada. Que algunos estaban durmiendo, creo que. Bueno, entonces dice el apóstol Pablo que la reprendió y en aquella misma hora salió de ella ese espíritu. Hermanos, usted y yo tenemos poder para reprender, ¿o no? ¿Por qué? Porque el poder que obra es el del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, ¿por qué no obra? Porque es más fuerte el enemigo. El espíritu del diablo nos está dominando. ¿O por qué? Porque muchas veces no obra. Muchas veces oramos por sanidad y no sanan los enfermos. Se mueren. ¿O será que nos falta fe? Cada uno nos evaluamos ahí como estamos con Dios. De que qué es lo que detiene la bendición en nuestra vida. No queremos dar más para Dios. No, por lo que, sino más un culto. Después del culto queda libre, ¿no? Ya la relación con Dios se termina. Pero la relación con Dios dijimos que tiene que ser constante y eso es lo que habla cuando dice velado, vigilado. Que nuestra mente no pare de adorar a Dios, aunque esté durmiendo, aunque esté en la casa. La adoración para nuestro Dios tiene que estar. Bien, versículo 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces ahí está donde dice de que, viendo que se le fue la ganancia, las entradas de dinero, porque eso le daba gran entrada de dinero a los amos, dice ahí, ellos se enojaron, porque era la fuente de ingreso que tenían. Se enojaron y no les pareció, entonces esto me la van a pagar. Muchas veces nos enojamos cuando nos echan de los trabajos. Mas hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por el tiempo que nos han aguantado. Entonces dice ahí que los prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, los llevaron y los acusaron. 20 dice,
Y presentándolos, dice, a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Entonces ellos se creían dueños de la ciudad, los romanos, y se fueron a quejar ante las autoridades que los judíos estaban molestando. No les gustó el poder de Dios obrando al apóstol Pablo al sacar esos demonios, porque esos demonios a ellos les daban entrada económica. Entonces les molestó y fueron a poner esa demanda, ¿verdad? Y dice, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan, dice, costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahí están ellos justificándose que ningún extranjero tenía que llegar a molestar. Siendo judíos, dice, quieren imponer esas cosas que nosotros no podemos hacer, costumbres, dice ahí, ¿verdad? Tradiciones o religión. Según ellos era una religión la que el apóstol Pablo llevaba, cuando sabemos que es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, ese es lo que significa evangelio. Entonces a ellos lo tomaron como una religión más para otro Dios, a un Dios pagano. Entonces ellos creían que estos hombres eran religiosos. Así que por eso es que ellos fueron y pusieron la demanda. Así que no los tiene que asustar esa demanda si nosotros sabemos en quién hemos creído, en quién estamos confiados. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no se preocupaba. Él dice que muchas veces había sido azotado. Eso es lo que dice, veamos, versículo 22. Y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Ahí está. Los azotaron. Pero no se preocupó y no dejó de predicar el evangelio. Ya viene la persecución para el evangelio. Vladimir Putin no le gusta la religión, ni las palabras. Y ellos mataban muchos cristianos en aquel tiempo. Los perseguían, los torturaban. Y aún en estos tiempos. Por eso ellos son apoyados por los árabes, por China, porque China es otro. Y aquí también. ¿Por qué? Porque Bukele no apoyó a ninguno de ellos. Y como dicen que el que cae otorga, ahora dicen de que él está apoyando a Rusia. Así es cierto, a ver. Solo Dios sabe. Así es que por eso dijimos al inicio que no nos apartemos de Dios. Porque las cosas van a venir peor. Los tiempos no van a venir mejorando. El apóstol Pablo cada vez era más y más azotado. Veamos una cita ahí en 2 de Corintios 11:25. Más adelantito. 11:25 de Corintios. 2 de Corintios. ¿Qué dice? 3 veces he sido tocado con vara, una vez madregada, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Va que dice que 3 veces lo azotaron un montón de veces. Por eso le daban 39 azotes, porque al darle 40 ya no podían volverlo a azotar. Lo mismo le pasó a Jesús. Lo azotaron un montón de veces, 39 azotes cada vez. El apóstol Pablo dice que 3 veces ha sido azotado. Y 3 veces apedreado. Y una vez lo dejaron casi muerto. Y otras veces en el mar. Entonces que no los aflijan las enfermedades, los problemas o las situaciones que nos están quitando la paz. Porque si confiamos en Dios, Dios es fiel. Y Dios nos va a ayudar. Entonces el apóstol Pablo no le preocupaba. Él sabía que había estado en la cárcel. Él sabía que algún propósito tenía Dios para que él estuviera en la cárcel. Por eso más adelante vamos a ver de cómo hay un carcelero que él quiere matar ahí. Y ahí está el apóstol Pablo deteniendo. Hay un propósito. Cada vez que usted está en un lugar y usted es luz del evangelio, hay un plan de Dios, donde Dios lo puede usar. Versículo 22 estamos, entonces dice, ordenándoles azotarlos con vara. Ahí está, ¿verdad? Que con vara dice, ¿verdad? 23.
Después dice, de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces, ¿qué le dijeron al carcelero? Mira, esconderlos bien, amarrarlos bien, porque estos se escapan. ¿Por qué? Porque ya no era la primera vez que se escapaban, ¿verdad? Ya Dios los había librado muchas veces. Cuando estaban presos con Pedro, lo mismo. Dios les abrió las puertas, les quitó las cadenas. Entonces, ¿qué cadena nos puede quitar Dios a nosotros que nos está afectando? Él puede romper cualquier cadena, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, sea una cadena, sea un candado, o una enfermedad, o un cáncer, Dios puede quitarlo. No hay nada imposible que Dios pueda detenerlo, porque Dios vence todos los problemas, todas las situaciones que al hombre le están afectando. Pero si el hombre confía, pero si no confía, hay que seguir viviendo con la enfermedad, con el problema, con la aflicción. Hay que seguir orando por mi hermana Lupe, porque ahorita está de nuevo en el hospital. Algo quiere Dios hacer, ¿verdad? Así es que hay que seguir orando. Y así el apóstol Pablo, encerrado en esa cárcel y con gran seguridad, dice ahí, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Lo que quería decir era que no lo dejaran solo con un candado o solo con un guardia. Estaba bien resguardado en el calabozo. Ahí está, ya lo metieron, dice ahí el versículo último, que es el 24, dice, el cual dice, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cerco. Entonces allí habían cadenas, amarrados de los pies, de las manos, como en sacatrapo. Es el penal de máxima seguridad. Hay algunos que así están, que no los dejan salir a ver la luz del sol. Por eso muchos delincuentes le temen a ese penal. ¿Por qué? Porque ahí están encerrados sin un rayo de sol ni de luz. Entonces el apóstol Pablo estaba viviendo esa situación. Pero cuando estamos con Dios no nos interesa qué tipo de situación estamos viviendo, porque estamos confiados que el que está con nosotros tiene poder. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Dios es grande, Dios es poderoso. Dios obra de 1000 maneras, dice la alabanza, que el hombre ni se imagina. Entonces, por eso, que no nos preocupe nada de esta vida si estamos confiados en Dios. Porque si nos preocupamos es porque nuestra fe está débil. Y realmente no hemos creído en Dios, sino que a medias. Cuando creemos que el problema es más fuerte, es cuando más fe tenemos que tener. ¿Por qué? Porque el problema es fuerte y nos debilita. Muchos pastores han caído estos días, han salido de las noticias. Hay que orar por ellos. No del árbol caído vamos a hacer leña, como dijo Jesús. Hay que clamar porque el enemigo es el que anda orando. Porque creo que el enemigo está sintiendo que al fin se le puede acercar. Que son los últimos días. Entonces se quiere llevar a varios. Incluso a sus escogidos, dice la palabra. Entonces por eso es que hay que orar bastante, hay que clamar, hay que tener fe, porque solo Dios nos puede ayudar. No nos vamos a burlar de aquellos que caen, sino hay que orar por ellos para que Dios los levante. ¿Por qué? Porque Dios todavía tiene misericordia, porque vivimos en tiempos de misericordia, en tiempos de gracia. Esa gracia no se ha terminado hasta que Cristo venga por su iglesia. Y mientras viene, a usted y a mí nos ha mandado Dios esa misión de orar por los demás, de amar a nuestros enemigos, de amar a nuestros prójimos. Pero en vez de amarlo, mejor lo hundimos. Eso pasa muchas veces en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no tenemos el amor que Cristo nos ha enseñado. Si tuviéramos ese amor con que Cristo vino a morir por nosotros, no nos riéramos del mal ajeno. No nos alegráramos cuando otro cae, sino que hay que ayudarle a levantarlo. Por eso hice esa alabanza, levantando al caído.
Hay que ayudarles. Porque Dios nos manda eso, hermanos, ahí está la palabra. Dice que el carcelero recibió, dice, este mandato y los metió en el calabozo de más adentro, donde las puertas son de acero y allí no se sale, encadenado por gusto. Pero para el hombre, para el poder de Dios no hay nada imposible. Dios puede abrir esos candados, esas cadenas. Así es que, aunque el enemigo esté atando con cadenas cualquier situación de alguno de los hermanos o amigos o vecinos, Dios puede romper esas cadenas, Dios las puede cortar, porque no hay nada imposible para Él. Así es que usted y yo creámosle a Dios, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que obra, no un Dios muerto, ¿verdad? La gloria es para Dios, hermanos, que nos ha permitido un estudio bíblico más. Sigamos adelante, porque Dios nos está dando la oportunidad de que hagamos algo en esta tierra antes de que nos vayamos con Él. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que obre, Señor, en aquellos que están necesitados de su poder, Señor. En aquellos que necesitan sanidad. Oramos por mi hermana Lupe, Señor. Por ese cáncer, Señor, que ha vuelto, Señor, a brotar en ese cuerpo, Señor. Usted tiene el control, Señor. Habla a la vida de sus hijos, Señor. Obra de gran manera en ellos, Señor, para que le conozcan. Es el plan perfecto que usted tiene, Señor. Por eso le clamamos, Señor, para que tenga misericordia de ellos y un día le conozcan, Señor. Asimismo, Señor, le pedimos que obren aquellos que no le conocen y que andan en esas calles delinquiendo, Señor, atrapados por ese vicio, Señor, por esas cadenas del alcohol, de drogas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, rompa esas cadenas, porque usted rompe cualquier cadena, Señor. No hay nada imposible, Señor, y lo creemos. Y por eso le clamamos, Señor, porque usted puede hacer la obra. Ayuda, Señor, a aquellos que están en esas esquinas, de esas calles, de esos pasajes, Señor. Quizás, Señor, con ese vicio, Señor, que los tiene atrapados, que no los deja, Señor, dejarlos. Pero usted puede hacerlo, Señor. Por eso le clamamos, Señor. Le pedimos, Señor, que sea usted bendiciendo cada una de esas vidas, Señor. La vida de aquellos, Señor, que nunca le han conocido como su Salvador personal. Ahora oramos, Señor, para que sea usted el que haga la obra, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Le pedimos, Señor, que abra esa mente de aquel que nunca le ha recibido como su Salvador personal. Aquellos que están a través de las redes o a través de este sonido, Señor, que nunca le han recibido como su Salvador personal, hoy tienen la oportunidad de poder entregar su vida a Cristo. Dios quiere darles esa oportunidad de tener salvación y vida eterna